el avión que desapareció con 239 personas a bordo y el no haber hallado el vuelo MH370 impide saber las causas de uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Aquí la pregunta es, ¿cómo algo tan grande puede perderse sin dejar rastro alguno y con toda la tecnología actual, como, por ejemplo, radares siguiendo cada movimiento desde el espacio aéreo, los cuales están conectados a satélites, y burlar estas reglas es muy complejo? Por eso, en este vídeo trataremos de explicar lo que pudo haber pasado aquel 8 de marzo del 2014. Los detalles más irrelevantes podrían responder las causas. ¿Podría estar alguien detrás de la desaparición? La pregunta que muchos se hacen es porque la búsqueda no ha resultado como todos esperan, como los familiares de las víctimas de todos a bordo. El misterio que ha dado la vuelta al mundo de la aviación. El sábado 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 se disponía a hacer un vuelo desde Malasia hacia Pekín. A bordo, 227 pasajeros, 10 tripulantes de cabina y 2 pilotos. Era algo rutinario, como cualquier día normal. La hora de salida estaba programada para las 12:35 de la madrugada, hora local, con destino Pekín. El tiempo del vuelo sería de 5 horas y media, si todo salía bien. Se abasteció de 49 toneladas de combustible, lo que le daría una autonomía de vuelo de 7 horas y media aproximadamente y mantener las reservas de combustible requeridas por la norma internacional. La autonomía en aviación no se mide en kilómetros, sino en tiempo, horas y minutos, ya que factores como el viento, la altitud y la velocidad afectan la distancia recorrida, pero el consumo de los motores es constante por unidad de tiempo. Cabe mencionar que, en una operación aérea comercial, el responsable final de solicitar y autorizar la carga de combustible es el capitán o piloto al mando. En el caso del vuelo MH370, este cargo lo ocupaba Zahari Ahmad Shah. Era un veterano con 33 años de servicio en Malaysia Airlines. Había acumulado más de 18.400 horas de vuelo, de las cuales una gran parte eran en el Boeing 777. Un avión que conocía a la perfección. Tenía 53 años al momento de la desaparición. Estaba casado y tenía 3 hijos. Era un ávido usuario de YouTube, donde publicaba vídeos tutoriales sobre cómo arreglar aires acondicionados o realizar reparaciones domésticas para ayudar a otros. Además, tenía en su casa un simulador de vuelo profesional de alta complejidad construido por él mismo, algo que, aunque legal y común entre entusiastas, se convertiría en una pieza clave de la investigación. Farik Abdul Hamid era su copiloto de ese vuelo. Farik tenía 27 años y era considerado una joven promesa de la aviación malasia. Había acumulado 2.767 horas de vuelo y el vuelo MH370 era su vuelo de transición final. Farik estaba terminando su entrenamiento para pasar de volar aviones más pequeños al Boeing 777. Este vuelo era su última prueba antes de recibir la certificación completa para este modelo. En aviación, los roles de los pilotos son dinámicos. Independientemente de quién sea el capitán y quién es el primer oficial, en cada tramo de un vuelo se reparten 2 funciones operativas clave para que la carga de trabajo sea eficiente y segura, pero es importante mencionar que, aunque el capitán tiene el rango más alto y se sienta a la izquierda, los pilotos alternan quién controla físicamente el avión, como por ejemplo, pilot flying, o sea, el capitán es el que está activamente volando el avión con sus manos o manejando el piloto automático, y pilot monitoring es el piloto que se encarga de las comunicaciones por radio, la lectura de listas de verificación, checklists, y la supervisión de los sistemas. Poco después del despegue, con 6 minutos de retraso sobre el horario previsto, un margen considerado normal, el vuelo MH370 vivió una fase de ascenso y crucero que, en apariencia, fue absolutamente rutinaria y profesional. Nada en los datos técnicos o en las voces de los pilotos sugería que algo andaba mal. Los pilotos mantuvieron contacto con el control de salida y luego con el centro de control de área de Kuala Lumpur. El piloto informó que habían alcanzado los 35.000 pies, nivel de vuelo 350. Esta es la altitud de crucero estándar, donde el aire es más delgado y el vuelo es más eficiente. Durante este breve periodo, el avión volaba en piloto automático sobre el Golfo de Tailandia. A la 1:07, el sistema de mantenimiento, HACARS, envió automáticamente un paquete de datos vía satélite a la base de Malaysia Airlines. El reporte no mostró ninguna anomalía, los motores, la presión de la cabina y el combustible estaban en niveles óptimos. Este fue el último informe de datos que se recibió. El siguiente estaba programado para 30 minutos después, pero nunca se envió porque el sistema fue desactivado o falló. Durante estos minutos, la carga de trabajo era baja. Es el momento en que los pilotos suelen relajarse ligeramente,
monitorear los instrumentos y quizás pedir café a la tripulación de cabina. No hubo llamadas de emergencia ni códigos de transpondedor que indicaran un secuestro o falla técnica, como el código 7500 o el 7700. El avión seguía exactamente la línea morada programada en su computadora de vuelo hacia Pekín. Entre el último informe a CARS y la última comunicación por radio pasaron 12 minutos de total normalidad. El avión se acercaba al límite del espacio aéreo malasio. Fue en esta ventana de tiempo donde, según algunas teorías, alguien pudo haber comenzado a prepararse para lo que sucedería en el punto Igari. A la 1:19 ocurrió la famosa despedida del capitán, Good Night, Malaysia 370. Pero, ¿qué es ACARS? ACARS es un sistema automatizado que funciona como un correo electrónico técnico entre el avión y la aerolínea. ¿Qué hace? Envía por satélite o radio reportes sobre el estado de los motores, el consumo de combustible y posibles fallos técnicos. En cambio, Igari no es un objeto físico, sino un punto de navegación, en inglés waypoint, que está ubicado en el mar de China Meridional y que marca la frontera entre el espacio aéreo de Malasia y Vietnam, por el que debía pasar el vuelo. En el espacio aéreo, muchos waypoints, como Igari, se sitúan en fronteras aéreas para marcar el momento exacto en que un avión debe pasar del control de un país a otro. Apenas 2 minutos después de la última palabra, al llegar al punto Igari, el transpondedor fue apagado manualmente. Esto hizo que el avión desapareciera de las pantallas de los controladores civiles. Simultáneamente, el sistema de datos ACARS dejó de transmitir. El avión se volvió invisible para el control de tráfico aéreo comercial. Aunque los civiles no lo veían, los radares militares de Malasia y Tailandia detectaron que el avión realizó un giro brusco a la izquierda hacia el oeste, cruzó de regreso la península de Malasia a una altitud variable, sobrevoló la isla de Penang y se dirigió hacia el estrecho de Malaca. A las 2:22, desapareció definitivamente del alcance de los radares militares cerca del punto Mekar. El avión entró en una zona sin cobertura de radar, pero su unidad de comunicaciones satelitales seguía intentando conectarse con el satélite Inmarsat 4F1. También se registraron 7 señales automáticas, pings, durante las siguientes 6 horas. Estos datos confirmaron que el avión giró hacia el sur, hacia el Océano Índico Meridional, una de las zonas más remotas del planeta. Durante este tiempo, se cree que el avión voló de forma estable, posiblemente bajo el control del piloto automático. Mientras el avión volaba hacia su fin, en tierra reinaba la confusión. Los controladores de Vietnam y Malasia pasaron horas llamándose sin confirmar dónde estaba el avión. La aerolínea informó erróneamente que el avión estaba en Camboya. 6:30 era la hora programada de aterrizaje en Pekín. Al no llegar, se confirmó la crisis. A las 7:24 de la mañana, Malaysia Airlines emitió su primer comunicado de prensa confirmando que habían perdido contacto con la aeronave y que se habían iniciado las operaciones de búsqueda y rescate. Debido a que el último punto de contacto conocido fue Igari, se enviaron barcos y aviones de Malasia, Vietnam y China al mar de China Meridional. El radar militar malasio sabía que un avión había girado hacia el oeste, hacia el estrecho de Malaca, pero esta información no se compartió con el equipo de búsqueda civil de inmediato. La búsqueda tardó varios días en desplazarse hacia el otro lado de la península. Días después, el análisis de los pings satelitales de Inmarsat demostró que el avión voló hasta las 8:19 de la mañana hacia el sur. La búsqueda se trasladó al sur del Océano Índico, a miles de kilómetros de cualquier tierra firme, convirtiéndose en la operación de búsqueda más costosa de la historia. Las autoridades de Malasia, junto con el FBI y la Interpol, centraron sus pesquisas en 4 grupos principales. La tripulación técnica fue el foco principal, debido a que los sistemas, transpondedor y ACARS, fueron apagados manualmente. El primero fue el capitán Zahari Ahmad Shah. Se investigó su simulador de vuelo casero, su estado mental, sus finanzas y sus vínculos políticos. No se encontró evidencia concluyente de planes criminales, aunque el simulador contenía una ruta hacia el Índico Sur. Primer oficial Farik Abdul Hamid. Se investigó su vida personal y profesional. Se determinó que estaba en su último vuelo de entrenamiento y no tenía antecedentes sospechosos. Los 2 ciudadanos iraníes, Pouria Noor Mohammad y Seyed Mohammed Reza, viajaban con pasaportes robados, uno italiano y otro austriaco. La Interpol confirmó finalmente que eran inmigrantes ilegales que buscaban asilo en Europa y no tenían nexos terroristas. Pasajeros con conocimientos técnicos, un ruso y 2 ucranianos, por si tenían la capacidad de hackear el sistema de navegación desde la bodega electrónica.
Se investigó a todos los ingenieros y mecánicos que trabajaron en el Boeing 777, en los días previos al despegue del 8 de marzo de 2014. El objetivo era determinar si el avión había sido saboteado o si se había instalado algún dispositivo para controlar la nave de forma remota. Se analizó minuciosamente el manifiesto de carga del MH370. El avión transportaba un cargamento de baterías de iones de litio. Se investigó si estas pudieron causar un incendio repentino que incapacitara a la tripulación. Fruta, mangostanes. Se investigó la procedencia de un gran cargamento de fruta para descartar que ocultara explosivos o materiales peligrosos. De los pasajeros, 153 eran de nacionalidad china, 38 de Malasia y los 36 restantes eran de otras nacionalidades. En realidad, los radares no fallaron técnicamente, funcionaban correctamente, sino que fueron burlados por una combinación de acciones humanas y vacíos en los protocolos de vigilancia. Te explico por qué el avión logró desaparecer a pesar de que había radares funcionando. Número 1. El apagado del transpondedor, ceguera civil. El radar civil es secundario, depende totalmente de que el avión colabore enviando su señal. ¿Qué pasó? Justo en el punto Higari, alguien giró la perilla del transpondedor off. Resultado, para los controladores civiles de Malasia y Vietnam, el avión no falló, simplemente dejó de existir en sus pantallas. Sin esa señal, el sistema informático civil no tiene nada que mostrar. Los radares militares de Malasia sí detectaron un punto, un blip, que giraba y cruzaba el país de regreso hacia el oeste. Porque no se actuó, los operadores militares vieron el punto, pero como no se dirigía hacia bases militares o zonas restringidas y seguía una trayectoria estable, asumieron que era un vuelo civil amistoso que tenía algún problema técnico con su radio. No lo clasificaron como amenaza y no enviaron aviones de combate para interceptarlo. El factor de las fronteras aéreas. El giro en Higari fue estratégicamente perfecto. Al ocurrir en el límite exacto entre Malasia y Vietnam, cada país pensó que el avión era responsabilidad del otro. Malasia pensó, ya se lo pasé a Vietnam. Vietnam pensó, nunca llegó a mi zona. Debe seguir con Malasia. Esa confusión generó una ventana de invisibilidad de varios minutos que el avión aprovechó para alejarse. La curvatura de la Tierra y la distancia. Una vez que el MH370 se internó en el Océano Índico hacia el sur, se alejó del alcance de cualquier radar terrestre, que tiene un límite de unos 400 kilómetros debido a la curvatura de la Tierra. En el sur del Índico no hay radares, es un desierto electrónico. Solo los satélites, como Inmarsat, podían detectar los pings automáticos de la antena, pero no su posición exacta. Es la teoría predominante para muchos investigadores, incluido el exdirector de la Oficina de Seguridad de Transporte de Australia. El capitán, o alguien con altos conocimientos, apagó el transpondedor en Higari y ejecutó un giro manual. El objetivo, volar el avión de forma oculta hasta una zona extremadamente remota para que nunca fuera encontrado. Inmediatamente después de la desaparición y durante los primeros días de búsqueda en marzo de 2014, la realidad fue frustrante, no se encontró absolutamente nada que perteneciera al avión. A pesar de que el mundo entero observaba, los hallazgos de esos primeros días fueron una serie de falsas alarmas. Del 8 al 9 de marzo, aviones vietnamitas detectaron grandes manchas de aceite cerca de donde se perdió el contacto en el punto Higari. Tras análisis de laboratorio, se confirmó que era combustible de barcos y no del Boeing 777. Se reportó el avistamiento de un objeto que parecía un bote salvavidas o parte de la puerta del avión. Al ser recuperado por barcos de rescate, resultó ser basura marina y restos de equipos de pesca. 12 de marzo, el gobierno chino publicó fotos de satélite que mostraban 3 objetos grandes flotando en el mar de China Meridional. Equipos de búsqueda internacionales se desplazaron al lugar, pero no encontraron rastro de restos de avión. Finalmente, en julio de 2015, se encontró un flaperón, parte del ala, en la isla de Reunión, cerca de África. Fue la primera prueba confirmada de que el MH370 se había estrellado en el Océano Índico, y posteriormente, se recuperaron más de 30 fragmentos en costas de Mozambique, Madagascar y Mauricio. Distancia desde el despegue hasta Higari. Desde el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur hasta el punto Higari, donde se apagó el transpondedor, el avión recorrió aproximadamente 540 kilómetros, 291 millas náuticas. Este trayecto duró unos 40 minutos. Tras el giro en Higari, el avión voló de regreso a través de Malasia y el estrecho de Malaca hasta el punto Mekar, donde desapareció del radar militar. En esta fase recorrió otros 850 kilómetros aproximadamente. Esta es la distancia más crítica y misteriosa, desde que el avión giró hacia el sur hasta que se agotó el combustible a las 8:19 de la mañana. Recorrió unos 4.500 a 4.800 kilómetros adicionales. Actualmente, en enero de 2026,
los drones de Ocean Infinity están operando a una distancia vertical, profundidad, de entre 3.000 y 6.000 metros bajo el nivel del mar para hallar los restos. A más de 10 años, los familiares sostienen que, mientras no se encuentre el fuselaje, el duelo sigue congelado. Confían en que los nuevos drones submarinos y el análisis de señales WSPR, que ubica el avión en una zona más específica, logren lo que las misiones anteriores no pudieron. Al no haber cuerpos ni un lugar físico donde dejar flores, más allá del monumento en Kuala Lumpur, muchos todavía sienten que la historia está incompleta.